acuerdo del olor a sudor. Mi miedo más grande fue saber que iba a llevar a alguien que fue justo por una violación. Mi padrastro tuvo un hijo con mi mamá, que ahora él es hermano y tío de mi niño. Y en este país, ¿quién no sabe que las ricas abortan y las pobres mueren? Siempre lo voy a decir, que a Rosaura Monte, Esperancita, mi hija de 16 años, me la destruyeron por no realizarle un aborto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de The Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán y hoy nos vamos al cine. Los quiero invitar a ver películas que se van a presentar en el festival Hot Dogs. Este festival he tenido la oportunidad de cubrirlo por más de 20 años. Es único en su tipo, por lo menos es el más importante festival de documentales en Norteamérica y se va a desarrollar el 23 de abril al 3 de mayo presentando 115 documentales. Uno de ellos, que es del que vamos a hablar ahora, es Scarlet Girls, esto es Niñas Escarlata. Es una producción de República Dominicana, Alemania, México, y va a tener su Canadian Premiere en mayo 2 y mayo 3. Y para ello le doy la bienvenida a la directora Paula Curi. Paula, ¿cómo estás? Hola Isabel, todo muy bien, muchas gracias. Muchas Muy bien, gracias a pues ti y a The Essential Channel. Estoy muy contenta de estar aquí. muy bien, y a nosotros por tenerte aquí. En este programa siempre nos ha interesado hablar de las películas, pero qué mejor con su propio director o directora. Como les decía, Scarlet Girls se va a estrenar para Canadá en mayo dentro del festival Hot Dogs. Y bueno, ella se centra en presentarnos los testimonios de jovencitas dominicanas que por alguna razón, por una violencia doméstica, han quedado embarazadas y el Estado las obliga a continuar con este embarazo y a tener a estos hijos. Quiere decir, en República Dominicana el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia. Paula, ¿por qué tu interés en dedicar tu documental a estas historias? Yo diría, Isabel, que son múltiples las razones, tú sabes, desde razones personales hasta razones, digamos, de justicia social básica que yo siento que debe existir en cualquier persona, ¿no? Eh, por un lado, digamos, yo como mujer dominicana, creciendo en la sociedad dominicana y sin haber tenido a mi madre, quien fallece cuando yo estaba bien joven, a los 14 años, pues me tocó transitar ese periodo de la adolescencia, digamos, sin esa figura materna, ¿no? Y sin ese acompañamiento quizá que me guiara, ¿no? A través de ese despertar sexual, de, ok, cómo se deben manejar estas situaciones, cómo evitar un embarazo, porque claro, en este país no existe realmente la educación sexual. En los colegios quizá te dan una charla sobre la menstruación o algo, digamos, muy, muy básico Claro, de hecho, déjame comentar justo lo que tú estás diciendo. En tu documental tú pones una clase de una maestra con unas chicas en donde ella les dice, parece que la sugerencia es la abstinencia. Y justamente era una de mis preguntas. ¿Es válido en este siglo XXI, con toda esta modernidad, con toda esta sexualidad expuesta, hablar de abstinencia a una niña de 16 años, 18? ¿Qué te parece este aspecto? Tú lo incluyes en tu documental. Claro, porque República Dominicana es un país donde la iglesia y el Estado tienen un matrimonio, son inseparables. Y casi todos los colegios, yo diría que todos, probablemente los colegios privados, tienen esa línea, ¿no? Religiosa. Entonces, muchas veces a partir de este discurso lo que se busca es promover la abstinencia. Yo he sido testigo de eso. Entonces me parecía que era una escena que no podía faltar porque esa es una de las razones principales
por la cual no tenemos una legislación más flexible en este país, porque Sin todo se embargo, quiere Paula, ver. perdón, en tu documental precisamente el discurso se ve truncado porque uno de tus personajes principales es el testimonio de una chica que fue violada por su padrastro y ella está en este embarazo, un embarazo que no deseó, un embarazo en donde el discurso de la abstinencia no aplica. ¿Cómo ves esta situación? Eso es lo que mucha gente no entiende, porque cuando hablamos del aborto, mucha gente quiere venir a decir comentarios de odio como, ah, pero entonces no abras las piernas, ¿no? Ese es un comentario que se escucha mucho. Ah, no, entonces simplemente usa preservativo. ¿Y qué pasa con todos estos casos, que son muchos, de adolescentes, de niñas incluso, o mujeres en sí, no importa la edad al final del día? Simplemente que es mucho más grave cuando estamos hablando de una menor de edad, porque ya ahí entra también el tema de la violación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una de estas niñas o de estas mujeres es abusada por un familiar, por una persona de su entorno? Y no buscó ese embarazo, no buscó tener siquiera relaciones sexuales con esa persona. Entonces, eso ya entra dentro del esquema de las tres causales, que es, digamos, en lo que el movimiento activista local se ha enfocado para intentar obtener, que es lo mínimo de lo mínimo, porque son tres situaciones excepcionales donde nosotras decimos necesitamos aprobar el aborto bajo esta circunstancia, por lo menos, porque no es que sea suficiente, pero son las situaciones, digamos, más graves que se pueden ver. Claro que sí, Paula. Y bueno, quizá es bueno comentar aquí que los países en América Latina en donde el aborto está permitido en ciertas circunstancias, un poco más, un poco menos, varía por las semanas de embarazo y por las causas, pero por lo menos en México, Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico, bueno, las chicas pueden, o la mujer, cualquier mujer que no desee ese embarazo por unas circunstancias, por supuesto, no deseables, o en donde peligra la vida de la madre, pueden abortar. Sin embargo, en República Dominicana no, ni siquiera se toca el tema. La chica dice, yo hubiese querido abortar porque, pues la verdad, tener un hijo producto de una violación no es nada agradable, pero temía ser presa. Este sentimiento hay entre las chicas dominicanas. Exactamente. Entre las mujeres que quedan embarazadas, pero también los doctores, también posibles personas que podrían ser de ayuda, que quizá por miedo no lo hacen, porque la legislación dice que cualquier persona que ayude siquiera a la persona embarazada a tener un aborto puede ser también sometida a la justicia. Es Entonces, un jaque increíble. mate por cualquier lado, sí. Muy triste. Sin embargo, la idea de esta charla contigo es un poquito a nuestro auditorio, crearles un poco el background, el panorama de todo lo que está pasando y de cómo este discurso muchas veces no se sostiene, ¿no? Lo que estábamos diciendo, la abstinencia, sí, pero ¿qué me dices cuando hay una violación dentro del núcleo del hogar? O en el sentido de usa preservativo, pero ¿qué pasa si falló? O algo más increíble que tú lo incluyes en tu documental cuando peligra la vida de la madre y tú incluyes a una madre que pasó por esto y perdió a su hija. Quiero comentar aquí que, según lo que yo investigué, en las primeras 24 horas que tú hiciste esta convocatoria para hacer este documental, te llamaron 100 jóvenes. ¿Cómo está esto? Sí, esto, digamos, yo tengo ya varios años con el proyecto y en 2021 este tema de las tres causales recibió más atención de la usual porque se estaba precisamente discutiendo puntualmente este tema en el Congreso, que es mucho del material que vemos en la película. Entonces, fue en parte, digamos, una decisión estratégica lanzarla en ese momento porque sabíamos que iba a recibir más atención, pero también por fortuna fue una sincronicidad con la etapa en la que yo estaba en el proyecto, porque yo justamente estaba en una etapa inicial de desarrollo. Así que yo lanzo la convocatoria, antes de publicarla me conecto con muchas mujeres y muchas personas que yo sé que apoyan este tema para que me ayuden a difundirla.
y recibió, digamos, tanta difusión que sí, más de 100 testimonios nos llegaron en el primer día. Lo cual quiere decir, esto es una realidad, ¿no? Es decir, habría que parece ser que una legislación está con los ojos tapados a no ver lo que es la realidad, porque otro aspecto que tú dices en tu documental es que el aborto sigue existiendo. Lo prohíbas o no lo prohíbas en la ciudad donde quieras, hay abortos clandestinos, hay forma en que las mujeres quieren terminar con ese aborto y tú lo subrayas muy bien en tu documental. Las ricas abortan mientras las pobres se mueren. ¿Qué puedes completar al respecto? Es una realidad. De hecho, en la película vemos, son varias historias, ¿no? No es que se centre en un solo personaje, sino que vemos diferentes mujeres que cuentan sus experiencias. Y vemos también las diferentes clases sociales, ¿no? Y cómo es la experiencia o cómo es un poco el universo de cada una. Entonces, eso fue una de las razones que a mí me llevó a hacer este proyecto también, porque yo decía, bueno, tengo un gran temor de en algún momento vivir un embarazo no deseado, que por fortuna nunca ha sido mi caso, pero yo tengo, digamos, la calma de cierta manera de saber que yo pudiera perfectamente irme a Miami o a Colombia o a cualquier país donde yo tenga que ir para acceder a un aborto si así yo lo necesito, ¿no? Pero yo tengo también la conciencia de que la gran mayoría de mujeres en la República Dominicana no pueden hacer eso. Entonces, las personas que están legislando no piensan en ellas. Y Claro eso que es lo que sí, a y mí me duele, eso es lo que a todas nos duele. es muy triste. Entiendo que este documental Scarlet Girls, Niñas Escarlata, que se va a presentar en mayo en el Festival Hot Dogs aquí en Toronto, lo has presentado en otros países. En qué festivales y cómo se ha visto en República Dominicana? ¿Cómo fue recibido? El estreno mundial fue en CPH Docs en Dinamarca, luego estuvimos en el Festival de Derechos Humanos de Ginebra y luego el estreno norteamericano fue en South by Southwest en Texas, lo cual fue también muy significativo porque precisamente en Texas el aborto ahora está prohibido. Así que eso fue una experiencia, digamos, muy, sí, muy significativa para todo el equipo, para la audiencia también. Y ahora se acerca el estreno latinoamericano en el Festival de Guadalajara y por supuesto el estreno canadiense en Hot Dogs. Todavía no se ha presentado en la República Dominicana, mucha gente nos ha preguntado y es sinceramente donde yo más estoy esperando poder presentarlo, pero todavía no tenemos fecha. Así que ¿Pero has vamos a... encontrado cierto bloqueo para que no se No. vea esto? ¿O? No, no, no. La verdad es que todavía como estamos en una ruta muy inicial de festivales, estamos dándole ese tiempo a esa parte, por toda esta parte burocrática, ¿no? De que tiene que ser la primera acá o acá. Ya es una parte como muy interna de cómo funciona la industria del cine, Ujú. pero sé que probablemente en algún momento de este año ya la podrán ver. Y de Claro, ojalá hecho, que no se quisiera tarden mucho. aprovechar, Tampoco, ¿verdad? Porque es necesario empujar claro. desde dentro, ¿no? Quisiera aprovechar para mencionar que estamos en redes sociales. La cuenta es Niñas Escarlatas, sobre todo en Instagram, en TikTok también. Pueden encontrar ahí el perfil de la película, el perfil mío también, que es Paula Curi M, y así se van a enterar cuando llegue a su ciudad y sobre todo cuando llegue a República Dominicana. Claro que sí. Paula, ¿por qué le pusiste Scarlet Girl, niñas escarlata? Sé que todo lo que hay dentro de esta palabra escarlata tiene que ver mucho, no solo con el color rojo o marrón o fuerte, pero sí con un estigma, con unas mujeres promiscuas, pero ¿cuál es tu razón de titular este documental así? Correcto. La palabra escarlata tiene esas diferentes asociaciones. Por un lado, como tú mencionas, el color en sí, ¿no? El rojo que tiene que ver con la sangre, que es algo que nos remonta al tema del aborto, al tema también de las mujeres que han muerto por no acceder a un aborto, no solamente el aborto en sí. Y al mismo tiempo es una palabra que tiene esta connotación, digamos, de pecadora, de mujer adúltera. Es algo que lo vemos en textos religiosos, es algo que también lo vemos en la literatura, ¿no? Como esta novela de La Letra Escarlata o la película que se llama ECA, que fue una adaptación de esa novela. Entonces,
tiene varias aristas de diferentes lugares, ¿no? Con esta connotación de mujer pecadora. Y para mí fue un poco un acto de reapropiación de esa palabra, de cómo se ve a la mujer que aborta, ¿no? Como si fuese una criminal, cuando lo único que está haciendo es eligiendo Claro. sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, y que es un derecho que debería tener toda mujer y toda niña en Claro, cualquier sobre parte del todo, mundo. pues, ¿qué pecado puede haber cometido una niña de 16 años violada por su padre? ¿No? Correcto. Esa sería la gran pregunta, ¿qué pecado está cometiendo? Le va así y en un estado que no le permite una solución por lo menos digna a ella, a su persona, ¿no? Exactamente. Eh, y bueno, finalmente, Paula, ¿tú qué dirías? Esperemos que también los funcionarios, los que toman las decisiones, los legisladores de este país, República Dominicana, los que han votado en contra de una legislación del aborto, por lo menos en estas causales donde peligra la vida de la madre o producto de una violación, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, mi mensaje sería que necesitamos más empatía, más respeto, porque la diferencia está en que esta legislación tan severa no respeta las decisiones de todas las personas. Cuando el aborto se mantiene totalmente criminalizado, eso automáticamente elimina la opción. Sin embargo, el aprobarlo, sobre todo bajo las tres causales, simplemente le da la opción y el acceso a la persona que lo necesita, a la persona que lo requiere. Porque quienes luchamos por la aprobación de la legislación del aborto, de las causales, no buscamos convencer a nadie de que tenga un aborto. Si hay una persona que tiene, digamos, ciertas creencias o ciertos valores, ¿no? Y se opone al aborto como individuo, eso está perfectamente bien. Ninguno de nosotros estamos tratando de convencerlo de que tenga un aborto. Pero ¿qué pasa con las que pensamos diferente? ¿Qué pasa con las que estamos en una situación donde estamos hablando literalmente de la vida o la muerte? Necesitamos esa opción y eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr que los demás entiendan, sobre todo los legisladores, que son los que tienen el poder de crear este cambio. Muy bien, pues ojalá este cambio llegue precisamente a la legislación de República Dominicana, a la Cámara de Legisladores, donde pueda ser esto aprobado, como tú dices, por lo menos cuando peligra la vida de la madre o cuando estamos hablando de un incesto, un adulterio, una violación a una chica. Estamos hablando de niñas, 16, 17 años, que, ¿por qué una jovencita que no deseó esto se ve obligada por una ley, se ve obligada a continuar con este embarazo y con todo lo que implica durante toda su vida? Así es de que aquí está la invitación, Scarlet Girls, Niñas Escarlata, dirigida por Paula Curry, se va a presentar para el Canadian Premiere en el Festival Hot Dogs de Toronto en mayo 2 y en mayo 3, las dos en la sala del TIFF allá en Downtown, el Toronto International Film Festival, estos teatros tan bonitos. Y bueno, Paula, pues muchísimas gracias por haber puesto tu lente en esta problemática tan increíble para quienes vivimos, por ejemplo, aquí en Canadá, con otro tipo de legislación, otro tipo de legislación que apoya y protege la decisión de la mujer de ser libre de qué hace con su propio cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel, y al canal por darme este espacio para poder hablar al respecto. Muy bien, y mucha suerte con estos estrenos que vienen y con esta presentación, por supuesto, ojalá en República Dominicana y en otros países donde todavía el aborto no es legalizado. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima emisión de Essential Channel. Gracias y hasta entonces.